En ocasiones, la vida se siente como un túnel oscuro, donde el único eco que escuchamos es el de nuestras propias deudas y el peso de los sueños que decidimos enterrar para poder sobrevivir un día más. Pasamos los años creyendo que la riqueza es un golpe de suerte o un privilegio de nacimiento, mientras miramos nuestras manos vacías al final de cada mes, preguntándonos en qué momento dejamos de ser los dueños de nuestro destino para convertirnos en simples espectadores de nuestra propia escasez. Pero lo que pocos te dicen es que el muro que te separa de la vida que deseas no está hecho de falta de oportunidades, sino de pequeñas fugas que desangran tu futuro sin que te des cuenta. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre la forma en que entiendes el valor de tu esfuerzo y el poder que reside en tus propias decisiones. Había una vez una mujer llamada Daniela que caminaba por las calles de una ciudad ruidosa, sintiendo que el asfalto pesaba más de lo normal bajo sus pies. Trabajaba como secretaria en una oficina de abogados, donde el aire siempre olía a café recalentado y a papel viejo. Cada mañana, se sentaba frente a una computadora que tardaba una eternidad en encender, revisando agendas ajenas y organizando las vidas de personas que parecían tenerlo todo resuelto. Ella, por el contrario, sentía que su vida era un rompecabezas al que siempre le faltaban las piezas más importantes. Sus días se habían convertido en una repetición constante de tareas monótonas y la angustia silenciosa de revisar el saldo en el cajero automático. Daniela recordaba con una punzada en el pecho la época en que solía dibujar planos de casas en las servilletas de las cafeterías. Soñaba con techos altos, una cocina llena de luz y un pequeño jardín donde el sol golpeara con suavidad por las tardes. Pero ese sueño se había quedado guardado en una caja vieja, junto con sus esperanzas de juventud. Ahora, a sus 35 años, vivía en un departamento pequeño donde la humedad dibujaba mapas en las paredes y el ruido de los vecinos no la dejaba descansar. La idea de tener una casa propia se sentía tan lejana como las estrellas en una noche nublada. Cada vez que pasaba frente a una construcción nueva, bajaba la mirada para no alimentar un deseo que consideraba imposible de alcanzar. Una tarde de lluvia, mientras esperaba el autobús, Daniela abrió su billetera y solo encontró un billete de $10 y un montón de recibos arrugados. Sintió un nudo en la garganta. No era solo la falta de dinero, era la sensación de que su tiempo se le escapaba entre los dedos sin dejar rastro. Al llegar a casa, se quitó los zapatos mojados y se sentó en el borde de su cama, escuchando el goteo constante de una canilla que no podía permitirse arreglar. Se miró en el espejo del baño y no reconoció a la mujer cansada que le devolvía la mirada. Se preguntó cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que estaba bien, cuando en realidad sentía que se estaba hundiendo en un mar de mediocridad y falta de propósito. La transformación no comenzó con un milagro, sino con una observación dolorosa. Daniela se dio cuenta de que ganaba $1,200 al mes, una cifra que debería ser suficiente para vivir con dignidad, pero que siempre desaparecía antes de que llegara la siguiente quincena. Se sentó a la mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo, decidida a entender a dónde se iba su vida. Empezó a anotar cada gasto, desde el café de la mañana hasta las suscripciones que no usaba y los antojos que compraba para calmar su tristeza. Al sumar los números, el resultado fue un golpe de realidad directo al corazón. Estaba gastando casi $300 mensuales en cosas que no le aportaban valor real, mientras su sueño de una casa propia se empolvaba en el olvido. Esa noche no pudo dormir. La rabia se mezclaba con la claridad. Entendió que el problema no era solo cuánto ganaba, sino cómo se relacionaba con lo que tenía. Recordó una frase que había escuchado alguna vez sobre cómo el dinero es como el agua. Si no le construyes un cauce, simplemente se dispersa y se evapora. Decidió que a partir de ese momento, ella sería la arquitecta de su propio cauce. No necesitaba ganar la lotería, necesitaba disciplina y una estrategia que hasta ese entonces le parecía un idioma desconocido. Empezó por lo más difícil, que fue reconocer que sus hábitos de consumo eran una forma de anestesia para su infelicidad. Cada vez que compraba algo innecesario, estaba vendiendo un pedazo de su libertad futura. Al día siguiente,
regresó a la oficina con una energía diferente. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que estaba recolectando los materiales para construir su propia salida. Empezó a llevar su comida desde casa, ignorando las miradas de sus compañeros que salían a almorzar a restaurantes caros todos los días. Uno de ellos, un joven llamado Julián, le preguntó si se encontraba bien o si tenía problemas económicos. Daniela solo sonrió y le respondió que simplemente estaba invirtiendo en algo mucho más grande que un menú del día. Julián no entendió, pero ella sintió una fuerza interna que no recordaba haber tenido antes. Cada dólar que no gastaba en caprichos se convertía en un ladrillo invisible para su futura casa. Sin embargo, el camino no fue sencillo. La tentación de volver a la comodidad de la ignorancia financiera era constante. Hubo tardes en las que el cansancio era tan grande que solo quería pedir comida a domicilio y olvidarse de sus metas. Pero en esos momentos, cerraba los ojos y visualizaba el jardín que quería tener. Se imaginaba la sensación de las llaves en su mano y el olor a pintura fresca. Ese ahorro no era un sacrificio, era un pago que se hacía a sí misma por su libertad. Aprendió que ahorrar no es guardar lo que sobra, sino separar primero lo que te pertenece a ti y a tu futuro antes de entregárselo a los demás en forma de gastos. Daniela empezó a aplicar una técnica que aprendió casi por accidente. Decidió que el 10% de cada dólar que entrara a sus manos sería sagrado. No se tocaría por ninguna razón, ni siquiera ante una supuesta emergencia que no fuera realmente vital. Al principio, vivir con el 90% de su salario le pareció un reto imposible, pero pronto se dio cuenta de que su mente se adaptaba con una rapidez asombrosa. Empezó a buscar formas de reducir gastos fijos, negoció su plan de telefonía y canceló servicios que solo estaban ahí por costumbre. Cada pequeño ajuste le daba una sensación de control que empezaba a sanar su autoestima herida. A medida que pasaban los meses, el saldo en su cuenta de ahorros comenzó a crecer. Ya no eran solo números en una pantalla, eran la prueba tangible de que ella tenía el poder sobre su realidad. Una tarde, su jefe la llamó a la oficina para ofrecerle un bono extra por su excelente desempeño. Eran $500. En otro tiempo, Daniela habría corrido a comprarse ropa nueva o a celebrar con una cena costosa. Pero esta vez, tomó el sobre, lo miró con calma y sintió una satisfacción mucho más profunda. Ese dinero no se convertiría en objetos que perderían su valor en pocos meses, se convertiría en tiempo y en seguridad. Lo depositó íntegramente en su fondo para la casa, sintiendo que el suelo bajo sus pies por fin empezaba a volverse firme. Pero el dinero no fue lo único que empezó a cambiar. Su actitud en el trabajo también se transformó. Al dejar de vivir con la soga al cuello, su nivel de estrés disminuyó notablemente. Se volvió más eficiente, más proactiva, y su mente empezó a generar nuevas ideas. Se dio cuenta de que la escasez te mantiene en un estado de supervivencia que bloquea la creatividad. Ahora que tenía un pequeño colchón de seguridad, podía permitirse pensar a largo plazo. Empezó a estudiar sobre inversiones sencillas y sobre cómo hacer que sus ahorros no perdieran valor con el tiempo. Lo que antes le parecía un laberinto confuso, ahora se revelaba como un camino con pasos claros y lógicos. Un sábado por la mañana, decidió visitar un terreno que estaba en las afueras de la ciudad. No tenía el dinero para comprarlo todavía, pero quería pisar la tierra, sentir el aire y recordarse a sí misma por qué estaba haciendo todo esto. Al caminar por el lugar, se encontró con un hombre mayor que estaba cuidando un jardín cercano. Se detuvieron a conversar y el hombre le dijo algo que se le quedó grabado en el alma. Le comentó que las casas más fuertes no son las que se construyen más rápido, sino las que tienen los cimientos más profundos y mejor planificados. Daniela entendió que ella estaba en la etapa de los cimientos. Nadie los ve, están bajo tierra, pero sin ellos, cualquier sueño se derrumba ante la primera tormenta. Regresó a su pequeño departamento con una determinación renovada. Ya no le importaba el ruido de los vecinos ni la humedad en las paredes, porque sabía que eran temporales. Tenía un plan, y por primera vez en años tenía esperanza. Empezó a llevar un registro minucioso de su progreso en una cartulina pegada detrás de la puerta de su armario.
Cada vez que alcanzaba una cifra significativa, marcaba un pequeño recuadro. Ver cómo se llenaba aquel espacio le daba una dosis de dopamina natural que ninguna compra compulsiva le había dado jamás. Aprendió que la verdadera felicidad no está en el consumo, sino en el crecimiento personal y en la conquista de la propia voluntad. En la oficina, la dinámica también cambió. Algunos de sus compañeros empezaron a notar su serenidad y le preguntaban cuál era su secreto. Ella no les hablaba de cifras complicadas, les hablaba de prioridades. Les contaba cómo había dejado de ser una secretaria que soñaba con una casa para convertirse en una constructora que ahorraba cada centavo con propósito. Algunos se burlaban, diciendo que la vida era para disfrutarla ahora y no en un futuro incierto. Daniela los escuchaba con compasión, sabiendo que ellos estaban atrapados en la misma rueda de hámster en la que ella estuvo durante tanto tiempo. Sabía que el disfrute efímero de hoy se convierte en la cadena de deuda de mañana. Hubo un momento crítico cuando su vieja computadora se descompuso por completo. Era su herramienta de trabajo extra, con la que hacía algunas traducciones por la noche para ganar algo de dinero adicional. El costo de una nueva era de $800. Sintió el impulso de usar sus ahorros sagrados, pero se detuvo. Recordó su regla de oro y buscó una alternativa. En lugar de comprar una nueva de último modelo a crédito, buscó una usada en excelente estado por la mitad de precio y utilizó solo una pequeña parte de su fondo de emergencias que había creado aparte de sus ahorros para la casa. Esa pequeña victoria sobre su impulsividad le demostró que ya no era la misma persona de antes. Había dejado de reaccionar ante los problemas para empezar a gestionarlos. La disciplina se convirtió en su mejor amiga. Aprendió a decir que no a compromisos sociales que solo le drenaban energía y dinero. No se aisló del mundo, pero seleccionó mejor sus momentos de ocio. Descubrió que una caminata por el parque o una charla profunda con una amiga eran mucho más gratificantes que una salida nocturna costosa. Su círculo social se filtró de manera natural, quedándose cerca de aquellas personas que valoraban su esfuerzo y la inspiraban a seguir adelante. Se dio cuenta de que la pobreza también puede ser un estado mental que se alimenta de rodearse de personas que no tienen metas ni sueños claros. Un año después de haber comenzado su proceso, Daniela se sentó a revisar sus cuentas. Había logrado ahorrar $5,700. Para muchos podría parecer una cantidad pequeña, pero para ella era un tesoro. Era la prueba de que podía gobernarse a sí misma. Ese dinero representaba horas de esfuerzo, de renuncias conscientes y de un amor propio que finalmente estaba dando frutos. Ya no sentía envidia cuando veía a otros con autos nuevos o ropa de marca. Ella tenía algo mucho más valioso. Tenía paz mental y un rumbo claro. Sabía exactamente cuántos meses faltaban para dar el primer paso firme hacia la compra de su terreno. En este punto, la historia de Daniela nos enseña que el ahorro no es una restricción, sino una forma de libertad. Ella descubrió que el dinero es una herramienta que obedece a quien tiene la paciencia de sembrar antes de querer cosechar. Pero lo que ella no sabía es que la vida estaba a punto de poner a prueba su nueva fortaleza de una manera que nunca imaginó. Justo cuando sentía que tenía todo bajo control, una noticia inesperada en su oficina pondría en riesgo su estabilidad y la obligaría a demostrar si realmente estaba lista para construir el futuro que tanto había soñado, o si volvería a caer en la desesperanza de los que se rinden a mitad del camino. La noticia llegó un martes por la mañana, rompiendo la calma de la oficina como un cristal que se hace añicos contra el suelo. El bufete de abogados donde trabajaba entraría en un proceso de reestructuración y varios puestos serían eliminados, incluyendo el suyo. Hace un par de años, esta noticia habría sido el fin del mundo para ella, un abismo de ansiedad que la habría dejado paralizada. Pero mientras veía a sus compañeros entrar en pánico y llorar en los pasillos, ella sintió una extraña serenidad recorriendo sus venas. No es que no tuviera miedo, sino que ahora tenía un escudo. Sus ahorros no eran solo dinero, eran tiempo. Eran meses de aire puro que le permitirían buscar una salida sin la desesperación de quien no tiene que comer al día siguiente.
Salió de la oficina con su caja de pertenencias y una liquidación de $3,000. Al llegar a su departamento, se sentó en el mismo borde de la cama donde meses atrás se sentía derrotada. Pero esta vez su mirada era distinta. Tenía en total casi $9,000 en su cuenta. Sabía que muchos usarían ese dinero de la liquidación para irse de vacaciones y olvidar el mal trago, o para comprar cosas que les dieran un alivio temporal. Ella, en cambio, decidió que este tropiezo sería el acelerador de su sueño. Si la vida le quitaba un empleo que no la hacía feliz, era porque ya estaba lista para construir algo propio o encontrar un lugar donde su nueva mentalidad fuera valorada. Durante las siguientes semanas, aplicó la misma técnica de ahorro, pero llevada al extremo de la eficiencia. No se permitió ni un solo gasto innecesario, tratando su capital con un respeto casi sagrado. Descubrió que cuando tienes un fondo de emergencia, no buscas trabajo desde la carencia, sino desde la oportunidad. Rechazó 2 ofertas de empleo que le ofrecían lo mismo de siempre, porque sabía que podía aspirar a más. Finalmente, consiguió una posición como asistente de gerencia en una constructora. Un lugar donde podría aprender desde adentro cómo se levantaban los hogares que ella tanto soñaba. Su salario aumentó a $1,800, un salto significativo que la puso a llorar de alegría en el primer trayecto a su nueva oficina. En su nuevo empleo, Daniela no solo hacía su trabajo, sino que observaba todo con ojos de aprendiz. Se hizo amiga de los arquitectos y de los maestros de obra. Les preguntaba sobre materiales, sobre costos y sobre cómo optimizar cada metro cuadrado. Aprendió que construir una casa no siempre requiere una fortuna de golpe, sino una planificación inteligente por etapas. Fue entonces cuando decidió que no esperaría a tener todo el dinero para comprar una casa terminada. Usaría su técnica para comprar el terreno primero y luego construir poco a poco, sin deudas que le quitaran el sueño. El banco le ofreció un préstamo hipotecario enorme al ver su estabilidad, pero ella recordó que los intereses son el precio que se paga por la impaciencia. Decidió que su casa sería suya de verdad, no del banco. Cada mes, de sus $1,800, destinaba $800 directamente a su fondo de construcción. Vivía con $1,000, lo cual era más de lo que tenía antes, pero mantenía su estilo de vida sencillo. No cambió su teléfono, no compró ropa de marca y siguió preparando su café en casa. Esa diferencia de $800 mensuales se convirtió en su obsesión positiva. En un año, logró reunir casi $10,000 adicionales. Sumado a lo que ya tenía, estaba cerca de los $20,000. Empezó a buscar terrenos en zonas que estaban por desarrollarse, siguiendo el consejo de uno de los ingenieros de la empresa. Encontró un lote de tierra fértil, con una vista hermosa hacia las montañas, que costaba exactamente $18,000 por ser una venta de urgencia. El día que firmó las escrituras del terreno, no hubo fiestas costosas ni grandes anuncios en redes sociales. Fue ella sola, con una pluma en la mano y el corazón latiendo con fuerza, quien dio el paso más importante de su vida. Al caminar por su propio pedazo de tierra, se arrodilló y tocó el suelo. Ese polvo que se pegaba a sus dedos era el resultado de cada café que no compró, de cada salida a la que dijo que no y de cada hora de estudio sobre finanzas. Ya no era una secretaria que soñaba, era una propietaria. Pero el terreno era solo el comienzo. Ahora venía el desafío de levantar las paredes sin traicionar su promesa de no endeudarse de forma irresponsable. Empezó a aplicar la técnica de construcción por módulos. Ahorraba para los cimientos y el primer cuarto. Luego ahorraba para el baño. Cada avance era una pequeña victoria que celebraba con una comida casera especial. Sus amigos y familiares empezaron a notar el cambio profundo en su personalidad. Ya no era la mujer que se quejaba del gobierno o de la mala suerte. Ahora hablaba de presupuestos, de bultos de cemento y de tuberías. Se volvió una experta en encontrar ofertas de materiales y en reciclar elementos que otros desechaban. Su casa empezó a tomar forma, no como una estructura de lujo, sino como un refugio sólido y lleno de amor. Hubo momentos de agotamiento físico real. A veces,
Después de la oficina, iba al terreno a ayudar a los trabajadores o a limpiar los escombros para ahorrar en mano de obra. Sus manos, antes acostumbradas solo al teclado, ahora tenían pequeñas cicatrices y callos que llevaba con orgullo. Una tarde, una antigua compañera del bufete de abogados la vio en una tienda de materiales de construcción. La mujer, vestida con ropa cara pero con una cara llena de estrés, le preguntó por qué se esforzaba tanto si podía simplemente sacar un crédito a 30 años y mudarse mañana mismo. Daniela la miró a los ojos y le explicó que no quería una casa que fuera una cárcel de deudas, sino un hogar que fuera su fortaleza de libertad. La técnica de ahorro que Daniela utilizaba se basaba en la regla de que el dinero debe trabajar para ti y no tú para el dinero. Empezó a invertir pequeñas cantidades en un negocio de venta de plantas que cuidaba en su tiempo libre. Lo que empezó como un pasatiempo para su futuro jardín se convirtió en una fuente de ingresos extra que le generaba $200 adicionales al mes. Ese dinero iba directo a los acabados de su casa. Descubrió que la riqueza es un flujo constante de decisiones correctas acumuladas en el tiempo. Cada planta que vendía era una baldosa más para su baño o una lámpara para su sala. Pasaron 3 años desde que fue despedida de su antiguo trabajo. Su casa estaba terminada en un 70%. Tenía una cocina funcional, un dormitorio cómodo y ese jardín con el que tanto había soñado. No era la mansión de una revista, pero cada rincón respiraba la paz de lo que es legítimamente propio. Una noche, mientras tomaba un té en su nueva cocina, recordó a la Daniela que lloraba frente al cajero automático. Le pareció que hablaba de una persona de otra vida. Se dio cuenta de que el ahorro no le había dado solo una casa, le había devuelto la dignidad y la confianza en su capacidad de transformar su realidad. Sin embargo, el destino tenía una última lección para ella. Su madre enfermó repentinamente y necesitó una cirugía costosa que no cubría el seguro básico. El costo era de $6,000. Daniela no lo dudó ni un segundo. Tenía el dinero ahorrado para terminar el techo del segundo piso y los pisos de madera. En lugar de desesperarse por el retraso de su obra, sintió una gratitud inmensa porque tenía el capital para salvar la vida de la persona que más amaba. El dinero cumplió su propósito más noble: servir a la vida. La cirugía fue un éxito y su madre se recuperó bajo su cuidado en la casa que juntas habían soñado. Ese evento le enseñó que los planes pueden cambiar, pero los principios financieros te mantienen a salvo. Aunque su casa tardó 6 meses más en terminarse por ese gasto imprevisto, Daniela no sintió frustración. Entendió que la verdadera riqueza es la tranquilidad de poder enfrentar cualquier tormenta sin que tu mundo se derrumbe. Siguió trabajando con más fuerza que nunca, inspirada por la salud de su madre. La técnica de ahorro ya no era algo que ella hacía, era lo que ella era. Se había convertido en una mujer que no solo administraba dólares, sino que administraba su destino con una mano firme y un corazón generoso. Pronto, la historia de su construcción empezó a hacerse conocida en su comunidad. Personas que ganaban lo mismo, o más que ella, pero que siempre estaban en quiebra, se acercaban a pedirle consejo. Ella les explicaba que el secreto no estaba en fórmulas mágicas, sino en entender que cada billete es una semilla. Si te comes la semilla, nunca tendrás el árbol. Pero si tienes la paciencia de plantarla y cuidarla, algún día el árbol te dará sombra y frutos para siempre. Daniela empezó a dar pequeñas charlas gratuitas en la biblioteca local, compartiendo su método y devolviendo un poco de la luz que ella había encontrado en su camino. Incluso Julián, su antiguo compañero de oficina, la buscó un día para decirle que había empezado a aplicar sus consejos. Le contó que finalmente había pagado sus tarjetas de crédito y que por primera vez en su vida tenía ahorrados $1,000. Daniela sintió una satisfacción que superaba cualquier logro material. Se dio cuenta de que su transformación estaba ayudando a otros a despertar de la pesadilla de la escasez. Su casa se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando una persona decide dejar de ser una víctima y se convierte en protagonista de su propia historia financiera. El proceso de terminar los detalles finales de su hogar fue una etapa de mucha reflexión.
Aprendió que la belleza no está en lo caro, sino en el orden y el propósito. Pintó las paredes ella misma, eligiendo colores que le daban paz. Cada vez que pasaba la brocha, sentía que estaba borrando las manchas de su pasado lleno de miedos. Su hogar no tenía deudas, no tenía hipotecas y no tenía el peso del estrés. Era un espacio de pura libertad. La secretaria que antes temía abrir el correo por miedo a las facturas, ahora recibía el sol cada mañana en su porche, sabiendo que cada centímetro de lo que veía era fruto de su propia voluntad. En este punto de su vida, Daniela comprendió que la técnica de ahorro que había seguido no solo servía para comprar ladrillos, servía para comprar tiempo para estar con su familia, para elegir un trabajo que le gustara y para dormir tranquila todas las noches. Había dejado de ser una esclava del salario para ser una gestora de su propia abundancia. Pero la vida, que siempre nos empuja a crecer más, le presentaría una oportunidad de inversión que la obligaría a decidir entre quedarse en su zona de confort o arriesgarse a multiplicar su impacto y su patrimonio de una manera que nunca antes se había atrevido a imaginar. La oportunidad de expansión llegó de la mano de un terreno colindante al suyo, que salió a la venta por una fracción de su valor real. El dueño necesitaba mudarse a otro país con urgencia y buscaba a alguien de confianza que pudiera hacer el pago de contado. Eran $10,000 por una extensión de tierra que podía albergar 2 cabañas pequeñas para alquilar. Daniela miró su cuenta de ahorros, donde ya había acumulado una suma considerable gracias a su constancia y a sus ingresos extra. Tenía el dinero exacto. Podía usarlo para poner los acabados de lujo que siempre quiso en su propia casa, o podía dar el salto de ahorradora a inversora. Recordó que la verdadera seguridad no viene de las paredes que te rodean, sino de la capacidad de generar recursos de forma inteligente. Decidió comprar el terreno. Entendió que su casa ya era hermosa, tal como estaba, y que un suelo de mármol no le daría la libertad que le daría una renta mensual constante. Aplicó la misma disciplina de siempre. Buscó materiales de construcción económicos, pero duraderos, y diseñó ella misma las cabañas para aprovechar cada rayo de luz natural. Trabajaba en la constructora de día y supervisaba sus propias obras al atardecer. El cansancio era real, pero ya no era un peso muerto. Era el combustible de una mujer que había encontrado su propósito y que entendía que el dinero bien administrado es la mejor herramienta para comprar libertad. 6 meses después, las cabañas estaban listas. Eran sencillas, modernas y acogedoras. Las publicó en plataformas de alquiler vacacional y, para su sorpresa, se llenaron casi de inmediato. Empezó a recibir $800 adicionales al mes libres de impuestos. Ese dinero no fue a parar a lujos innecesarios. Daniela sabía que el mayor error de quienes empiezan a tener éxito es elevar su estilo de vida al mismo ritmo que sus ingresos. Ella mantuvo sus gastos en el mismo nivel de cuando era secretaria, pero ahora su capacidad de ahorro se había triplicado. Estaba viviendo la magia del interés compuesto en su propia piel, viendo cómo cada decisión correcta del pasado se multiplicaba en el presente de una forma casi milagrosa. Con el tiempo, Daniela decidió que era momento de dejar su empleo en la constructora. No lo hizo por arrogancia ni por un impulso repentino, sino porque su negocio de alquileres y su pequeña venta de plantas ya le daban más dinero del que ganaba como empleada a tiempo completo. El día que presentó su renuncia, su jefe, quien siempre la había respetado por su ética de trabajo, le ofreció una asociación. Había visto su capacidad para gestionar recursos y su ojo para las oportunidades donde otros solo veían problemas. Le propuso que ella se encargara de la administración financiera de un nuevo proyecto habitacional a cambio de una participación en las utilidades. Daniela aceptó, pero esta vez bajo sus propios términos. Ya no trabajaba por necesidad, sino por el placer de crear algo grande y duradero. Su vida se transformó en un testimonio vivo de que el cambio es posible para cualquiera que esté dispuesto a mirar sus finanzas a los ojos con honestidad. Su casa, finalmente terminada con cada detalle que alguna vez soñó en aquellas tardes de oficina, se convirtió en el centro de reuniones para su familia. Su madre, ya recuperada por completo,
Caminaba por el jardín cuidando las flores que Daniela había plantado con tanto esfuerzo. A menudo, se sentaban juntas en el porche a ver el atardecer, compartiendo el silencio de las personas que han conquistado sus miedos más profundos. Daniela ya no sentía ese vacío en el pecho al pensar en el futuro. El futuro ya no era una amenaza llena de deudas, era un campo abierto, lleno de posibilidades brillantes. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su estudio personal, encontró aquella vieja servilleta arrugada donde años atrás había dibujado su casa ideal. Tenía los bordes amarillentos y las líneas de tinta se estaban borrando por el paso del tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que la realidad que habitaba era mucho más hermosa que el dibujo. No porque fuera más grande o lujosa, sino porque cada rincón tenía una historia de superación personal detrás. Es un ejercicio de amor propio que se manifiesta en la paciencia y en la visión a largo plazo. La transformación de Daniela no terminó en su cuenta bancaria. Se convirtió en una mujer que irradiaba una seguridad tranquila y contagiosa. Ya no buscaba la validación de los demás a través de las cosas que poseía o de las marcas que vestía. Su ropa era sencilla, pero de buena calidad. Sus palabras eran precisas y su tiempo era tratado como su activo más sagrado. Descubrió que la mayor riqueza es la capacidad de disponer de tus horas como mejor te parezca, sin pedir permiso a nadie. Podía pasar una mañana entera leyendo o ayudando a un vecino sin la presión de un reloj que la obligara a estar en un sitio donde no quería estar. La libertad financiera le había devuelto, por encima de todo, su propia humanidad. Incluso en los momentos de crisis económica que atravesó el país años después, ella se mantuvo firme como un roble. Mientras otros perdían sus propiedades por no poder pagar las hipotecas o se hundían en el estrés de los intereses acumulados, Daniela estaba tranquila. Su técnica de nunca gastar lo que no tenía y de valorar cada dólar como una herramienta de libertad la protegió de la tormenta. Aprendió que la economía es cíclica y caprichosa, pero los buenos hábitos son eternos y fiables. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente fracasa financieramente porque intenta aparentar una vida que aún no se ha ganado, mientras que el secreto está en vivir por debajo de tus posibilidades hasta que tus activos sean los que paguen tus deseos y caprichos. Al mirar atrás, Daniela entendió que el momento más importante de su viaje no fue cuando compró el terreno, ni cuando terminó la casa, ni siquiera cuando recibió su primer pago por las cabañas. Fue aquella noche de lluvia en su viejo departamento, cuando decidió que ya era suficiente de vivir a medias y de aceptar las obras de la vida. El cambio real ocurrió en su mente antes de ocurrir en su billetera. Entendió que el dinero es un amplificador de quién eres. Si eres una persona disciplinada y generosa, el dinero te permitirá hacerlo a gran escala y ayudar a muchos. Si eres una persona miedosa e impulsiva, el dinero solo hará que tus errores sean más costosos y destructivos. Ella había trabajado en su carácter tanto como en su capital, y esa era su verdadera fortuna. Su historia se volvió una leyenda local, un faro de esperanza para quienes se sentían atrapados. A veces, las jóvenes de la ciudad se le acercaban para preguntarle cómo lo había logrado, esperando escuchar una fórmula mágica, un número de lotería o un secreto de inversión complejo que solo unos pocos conocen. Ella siempre les decía lo mismo con una sonrisa llena de paz. Cuida tus pequeños gastos, porque ellos son los que hunden los grandes barcos. Respeta tu propio esfuerzo, no desperdiciándolo en cosas banales, y nunca dejes de soñar con los pies bien puestos sobre la tierra. Les explicaba que no se trata de cuánto dinero pasa por tus manos, sino de cuánto logras que se quede contigo y con qué propósito lo haces trabajar. Les mostraba que una secretaria puede construir un imperio de paz si decide que su futuro vale mucho más que cualquier objeto que pueda comprar en una tienda. Hoy, Daniela camina por su jardín y siente la calidez del sol en su rostro, tal como lo imaginó en aquellas servilletas manchadas de café. La casa está llena de luz. La cocina huele a pan recién horneado y el jardín está lleno de vida y colores vibrantes.
Pero lo más importante es que ella ya no es la mujer que baja la mirada cuando pasa frente a un escaparate. Es una mujer que mira al horizonte con la frente en alto, sabiendo que cada ladrillo de su hogar y cada minuto de su tiempo le pertenecen por derecho propio y por esfuerzo consciente. Ha construido mucho más que una estructura de cemento y madera. Ha construido una vida con propósito, basada en la disciplina, el orden y un profundo amor propio que se refleja en su entorno. La verdadera lección de esta historia no reside en la técnica de ahorro en sí misma, ni en los números que Daniela acumuló. Reside en lo que esa técnica hace con el espíritu humano cuando se aplica con constancia. El ahorro consciente es, en el fondo, un acto de fe en uno mismo y en el mañana. Es decir, que tu yo del futuro es tan importante y digno como tu yo del presente. Es reconocer que tienes el poder de sembrar en los tiempos de escasez para cosechar en los tiempos de abundancia. Daniela no solo dejó de soñar con una casa, empezó a construirla desde adentro, transformando sus miedos en planes concretos y sus debilidades en fortalezas inquebrantables que la sostendrían durante el resto de su vida. A veces pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos un golpe de suerte extraordinario o una herencia inesperada, cuando en realidad lo que necesitamos es la valentía de tomar decisiones ordinarias de manera extraordinaria todos los días de nuestra existencia. La riqueza no es un destino al que se llega y se descansa, sino un camino que se construye paso a paso, dólar a dólar, con la paciencia del que sabe que lo que realmente vale la pena toma su tiempo para madurar. Daniela lo entendió y, al hacerlo, abrió una puerta hacia la libertad que nadie podrá volver a cerrar. Su casa es el monumento a su propia voluntad, un recordatorio constante de que no somos esclavos de nuestro salario ni de nuestro pasado, sino los arquitectos de nuestra propia libertad y de nuestro propio bienestar. Al final del día, lo que queda no son los objetos que compramos ni las marcas que acumulamos, sino la paz mental que logramos cultivar en medio del caos. Daniela duerme tranquila todas las noches, no porque tenga millones, sino porque sabe que no le debe nada a nadie y que su seguridad no depende del favor de un jefe, sino de sus propias manos y de su mente clara. Ha descubierto que la mayor técnica de ahorro es, en realidad, aprender a valorarse lo suficiente como para no desperdiciar la vida intentando impresionar a personas que no le importan. Y es ahí, en ese silencio lleno de plenitud y satisfacción, donde realmente comienza la verdadera riqueza, esa que no se cuenta en billetes, sino en la alegría de despertar cada mañana, siendo el dueño absoluto y consciente de tu propia historia. La vida siempre te dará lo que tengas el valor de gestionar con integridad. Si gestionas migajas y te quejas por ellas, seguirás recibiendo migajas. Pero si decides gestionar con excelencia lo poco que tienes ahora, la vida eventualmente te confiará lo mucho y te abrirá caminos que antes parecían cerrados. Daniela dejó de ser la secretaria que soñaba para convertirse en la mujer que inspiraba con su ejemplo, recordándonos a todos que el poder de cambiar nuestra realidad no está en las manos del destino caprichoso, sino en la punta de nuestro bolígrafo cada vez que decidimos con responsabilidad hacia dónde irá nuestro próximo dólar. Su casa está terminada, pero su crecimiento no tiene fin, porque ahora sabe que lo más valioso que construyó no fueron las 4 paredes que la protegen, sino la mujer inquebrantable, sabia y libre en la que se convirtió mientras las levantaba desde el suelo. Cada vez que entramos en nuestra propia lucha contra la falta de recursos, debemos recordar el jardín de Daniela. Debemos recordar que cada gran construcción comenzó con una decisión pequeña, pero firme. El dinero es energía que fluye hacia donde hay orden y propósito. Si hoy te sientes perdido en las cuentas, detente un momento y mira hacia el futuro que deseas. No mires lo que te falta, mira lo que puedes empezar a retener hoy mismo. El camino hacia la casa de tus sueños o hacia la vida que anhelas no se pavimenta con grandes fortunas, sino con la acumulación de pequeñas victorias sobre tus propios impulsos. Al final, no se trata solo de dinero, se trata de quién eres tú cuando tienes el control de tu vida en tus propias manos.